participantes de la mesa redonda va a estar moderada por Miguel Ferrer, que es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en la Estación Biológica de Doñana. Va a estar Marcelino Cardiagallet, que es el delegado delegado regional de SEO Verlife en Extremadura. Va a estar Julián Mora, catedrático de Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura. Ian Newton, por favor, que ya le conocéis, estuvo ayer dando la charla inaugural, la presentación, y experto en aves de medios agrícolas. Y Manuel Morales, que también ya le conocéis, que estuvo también ayer dando una charla sobre aves en pseudoestepas cerealistas. Y Des Thompson, que va a ser, sí, tú también. No lo sabía. Acabamos de engañar. Y cuidado que podemos invitar a cualquiera de los que estáis aquí, ¿eh? O sea que... Bueno, pues... Muchas gracias. Pues vamos a empezar la mesa redonda, que es la mejor oportunidad para intercambiar ideas. Muchas gracias a todos por estar y participar, y lo que vamos a hacer es darle un pequeño turno de intervención a cada uno de los participantes de la mesa, y sobre todo lo que espero es que después de eso tengamos un diálogo y preguntas, porque es obviamente un tema de enorme interés y de mucha proyección de futuro para todos los que estamos aquí. Así que empezando por aquella esquina, os doy un pequeño turno de intervención para que digáis lo que os apetezca decir. Y vamos a hacer un turno. Ian, we are going to... Are you here? Okay, perfect. Vamos a hacer un turno de intervención de unos minutos cada uno de los participantes, y después ya abrimos el debate. Así que cuando quieras, muchas gracias. ¿Ahora? ¿Así? Sí. Bueno, la verdad es que como primera idea que me surge de todo lo que hemos estado viendo en estos días, y tiene que ver también con un trabajo que me encontré buscando artículos en internet reciente, en la revista. Era un comentario, no me acuerdo, era un comentario de un autor norteamericano en Nature Communications sobre la importancia que se le está dando en conservación al cambio climático, que sin duda la tiene, y sin duda debe ser una preocupación primordial de nuestra sociedad, pero él llamaba la atención, estos autores llamaban la atención sobre el hecho de que demostradamente y de momento los cambios en los usos del suelo, que es de lo que estamos hablando en estos días también, son responsables de la mayor parte de los declives, extinciones locales, etcétera, de poblaciones y especies que todavía no se pueden achacar de manera fehaciente a cuestiones del cambio climático. Entonces, también a mí sí que me gustaría, es una idea que lanzo, que a veces se habla de los dos procesos en conjunto como si fueran indisociables, y aunque se retroalimentan, yo creo que no lo son. O sea, son independientes, quiero decir, y a veces no sé si el hecho de, por ejemplo, a través de las medidas agroambientales, el hecho de intentar abordarlos conjuntamente hace perder eficacia en las medidas. No sé, es una idea que lanzo y que me ha venido a la cabeza a raíz de estas cuestiones, quizás demasiado general o poco concreta, pero bueno, de ahí podemos partir y ir a otras cosas. Muy bien, muchas gracias. Ian, are you ready? It's working or not? Well, you can make it short.
puede hacer una pequeña intervención con sus ideas. Sí, un par de minutos, una reflexión de lo que usted considere importante. Sí, algunas reflexiones. Yo creo que algo que me ha impresionado ha sido la charla esta mañana de Alex, que creo que fue fantástica. Y habló exactamente de lo que es necesario, de recoger esos datos, de probar distintas metodologías de cultivo y examinar los resultados en la biodiversidad general. Es exactamente el tipo de información que necesitamos, tanto para los propietarios de la tierra como para las agencias de conservación. Porque solo de esta forma se podrán poner en marcha medidas en la forma correcta. Y cuando atajamos el problema de la reducción de las aves, siempre viene a mi mente que la tierra es propiedad de gente y está siendo gestionada por gente. Y no podemos esperar que la gente haga cambios en favor de los pájaros a menos que reciban algún tipo de compensación, puesto que la gente no va a perder dinero. Por tanto, necesitamos estas otras estrategias efectivas, de modo que también se beneficien a los propietarios de la tierra. De lo contrario, no tendremos muchas posibilidades de preservar las aves en el corto o medio plazo. Por tanto, como subrayando las frases de Alex, creo que necesitamos trabajar, ver resultados y ver cómo podemos vender esto a los propietarios, a los agricultores, para que no pierdan dinero. Necesitamos ser capaces de aumentar la población de aves, como hemos visto esta mañana. Y este tipo de investigación creo que es algo que necesitamos. Y puesto que tendrá un impacto en el futuro. Y además, de esta forma, haremos aproximaciones teniendo también en el centro a los agricultores y los necesitamos ahí. Hasta aquí. Gracias. Un par de cosas más, únicamente para aportar lo que ha dicho Ian. Aquí tienen una relación laboral muy especial con los agricultores y así deben continuar, puesto que tenemos que buscar esa transformación, esa gestión. Y creo que en España está haciendo un buen trabajo. En segundo lugar, continuando con lo que se dijo hoy y ayer en estas comunicaciones tan importantes, tan claras, creo que necesitamos todavía seguir haciendo trabajo de comunicación. He escuchado muchas historias de éxito y estas historias de éxito deben también exponerse. Y en tercer lugar, con la llegada de la COP15, el gobierno español tiene que prepararse para esta COP15. Tienen ustedes que encontrar la forma de llegar ahí, puesto que es una forma muy especial de trabajar con la comunidad de agricultores. Por tanto, yo les urgiría a construir comunicación en este sentido para poder llegar a la transformación. Muchas gracias. Muy buenos días. Yo, en primer lugar, quería agradecer a los organizadores la deferencia que han tenido de invitarme a participar esta mañana con ustedes, estar aquí sobre un tema de muchísima actualidad, cuál es el de las áreas también protegidas y cómo influye al resto de las actividades. Ustedes saben que estamos en una región donde la Red Natura 2000, tanto sea a nivel de CEPA como sea a nivel de lugares de interés comunitario o CEF, zona de especial conservación, tiene en esta región un elemento importantísimo en cuanto a su extensión y, sobre todo, yo no voy a entrar tanto, porque creo que aquí hay especialistas en el ámbito biológico, en el ámbito de las plantas y de las aves. Sí quería hablar de algo fundamental para regiones como la nuestra, que es el tema de los impactos sobre la población y sobre la economía.
Ustedes saben que Extremadura, fundamentalmente desde el año 1992, como el resto de España y de la Unión Europea, a partir de la PAC, de la Política Agrícola Común, donde se establece en el reglamento de aquel momento la necesidad del cambio de cultivos, fíjense, es decir, como Europa tiene excedentes en la productividad, vamos a hacer unas políticas verdes de repoblación forestal. Ahora vemos que en algunas cuestiones, no lo digo ya solo por los fuegos, con esas grandes masas prácticamente homogéneas, que luego tienen unos enormes problemas para poder controlar esos incendios que ahora los llaman de sexta generación, y no es ni sexta ni séptima generación, son incendios que se han propagado de manera más extraordinaria porque tienen esa concentración que nunca tuvieron de manera natural bosques. Si a ello le añadimos que muchas son especies alóctonas, pues podemos encontrar una situación paradójica, ¿no? De acuerdo con ello, sí les puedo señalar que en Extremadura, en las áreas que están protegidas, si bien es verdad que la población en general está experimentando un ligero descenso, en aquellas zonas donde hay una delimitación de la Red Natura 2000, hay una pérdida mayor de población establecida en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio al que pertenezco de un más 15%. Es decir, no estoy comparando zonas de penillanura o zonas de montaña con las zonas de Las Vegas del Guadiana, de Las Vegas Altas o de Las Vegas Bajas, sino de las áreas que están delimitadas y son municipios adyacentes, de contigüidad, con características fisiográficas homogéneas, sean de suelo, sean de relieve, etcétera. Hay un problema en ese sentido. No es más, les voy a dar un dato. Ustedes saben que tenemos aquí al lado la ciudad de Cáceres. Cáceres es la capital de provincia que tiene el término municipal más grande de la Unión Europea, con casi 1.800 kilómetros cuadrados. Es el término municipal, el segundo después de Moscú, fíjense lo que estamos hablando, mayor que muchas capitales y departamentos. ¿Y qué está ocurriendo? Pues que Cáceres, con esa delimitación que tanto por la Red Natura, quiero referirme a los llanos de Cáceres y Sierra de Fuente, como por el propio planeamiento municipal, porque los PGMs también ayudan a la ultraprotección. Muchas veces, yo no estoy contra la protección, lo que quiero es que se haga la protección y la delimitación con criterios científicos de rigor académico desde el punto de vista físico-natural, desde el punto de vista biológico y también de sus impactos sobre el entorno, porque no olvidemos que en Extremadura, y lo digo aquí porque soy de esta región y la conozco perfectamente, en Extremadura no existen espacios naturales. Nuestras dehesas, a las que aquí hemos hecho mención, son espacios culturales transformados a lo largo de los siglos por nuestros antepasados. Y el problema es que con estas delimitaciones los descendientes de esos antepasados son la verdadera especie que se encuentra en estos momentos en vías de extinción, porque Extremadura está perdiendo mucha población. Está perdiendo población en zonas donde se les impide cualquier tipo de actividad. Decía Cáceres, fíjense Cáceres, capital de provincia, 96.000 habitantes. ¿Saben ustedes que el año pasado perdió casi 1.000 habitantes? Porque no puede hacerse absolutamente nada. Lo último que ha llegado es que un aeródromo, fíjense ustedes, un aeródromo se va a paralizar porque hay un sapo corredor. Si hubiera sido volador ya ni lo imaginamos, ¿no? Es decir, que estas cuestiones yo creo que hay que tomárselas muy en serio, porque también es una especie, la humana, la que necesita habitar. Es el derecho al territorio. Los que han nacido aquí tenemos derecho a vivir aquí y además somos compatibles con la biodiversidad. ¿Qué es eso de que la actividad humana está reñida con el medio ambiente? Tenemos en Extremadura posibilidad de que sea una región de replicar un modelo realmente donde fauna, flora y personas puedan convivir perfectamente. Es más, ahora tenemos 500.000 menos de habitantes que hace 4 décadas. Oiga, yo creo que tenemos que replantearnos estas figuras tan restrictivas que se lanzan desde Bruselas, que no conocen las dinámicas territoriales, que no conocen los procesos naturales, y luego tenemos, pero lo voy a dejar un poquito para el final, no lo quiero agotar todo aquí, luego tenemos algunos otros resultados también en el ámbito biológico. Los dejo por aquí simplemente para darles a ustedes unas pinceladas para entrar de lleno en el debate, que es lo que a mí me satisface y me llena completamente pues de orgullo pertenecer a este tipo de de grupos que desde diferentes intereses todos queremos llegar a lo mismo, ¿no? A la plena compatibilidad de usos, y Extremadura puede ser la región modélica. Así lo veo y así lo estamos estudiando. Muchas gracias. Participación y provocativa. Tiene que ser. Que yo comparto enteramente.
Bueno, pues a mí me toca el contrapunto, porque desde luego, a pesar de esta soflama que nos acaban de soltar, la situación en Extremadura es muy distinta de la que pintan. En Extremadura se han producido cambios en el sistema agrario muy significativos en los últimos 20 años, 15 años, podemos reducirlo a esa cifra. Se han transformado miles y miles de hectáreas a cultivos intensivos por toda la región. Y yo no me voy a centrar en los temas relacionados con Red Natura 2000, con el urbanismo en Red Natura y otras cuestiones. Vamos a centrarlo en el tema agrario y en el tema de las transformaciones de los sistemas agrarios, que en Extremadura como repito, se han producido de forma muy intensa en la última década y afectando sin distinción a zonas dentro de Red Natura y fuera de Red Natura. Por desgracia, también lo habitual es que estos sistemas agrarios intensivos no se parezcan en nada a lo que hemos visto hoy aquí. Normalmente son sistemas que intentan producir con la máxima rentabilidad, ahorrando todo tipo de costes, evidentemente todos los relacionados con posibles medidas para beneficiar al medio ambiente pues se han ahorrado y solamente se aplican si hay una obligación derivada de una declaración de impacto ambiental, y creemos que ni eso se aplica de forma constante y se cumple porque tampoco hay una inspección de la administración. Estas transformaciones tan intensas y fuera de todo control ambiental sobre sus repercusiones están produciendo un efecto en la biodiversidad que se está midiendo en toda España y también en Extremadura, como habéis visto aquí. Supongo que ayer se dieron datos de la evolución de las poblaciones de aves, lo que quizá no se dieron los datos diferenciados de Extremadura. Extremadura, en algunos ejemplos de estas especies, tiene las peores tendencias de España. Por ejemplo, es significativo el caso del sisón común. Y, por cierto, es la primera comunidad autónoma, creo, en toda España que lo ha declarado como especie en peligro de extinción hace ya bastantes años, y acabará siendo en breve una especie en peligro de extinción en toda España. ¿Por qué en Extremadura las tendencias parecen ser peores que en otros lugares? Pues no lo sabemos, pero quizás se deba pues, a una intensificación excesivamente fuera de control, o que todavía no ha reflexionado sobre sus efectos en el entorno y en las especies vinculadas a estos sistemas agrarios. Lo que hoy se está contando aquí es muy importante desde ese punto de vista, porque sin duda son técnicas y son modelos de intensificación que pueden reducir su huella ecológica, por así decirlo, sobre la biodiversidad. Pero desde SEO BirdLife lo que tenemos que decir hoy aquí es que llegarán tarde para muchas especies. Aquí mi colega ha hablado de los llanos de Cáceres. En los llanos de Cáceres este año hemos censado el sisón común y hemos encontrado en toda la zona protegida 37 machos de sisón común. Eso, contando con el sex ratio que tiene ahora mismo la especie, significa que apenas hay una decena de hembras reproductoras en todo el espacio. Es muy posible que las prácticas agrarias intensivas, en este caso ganaderas, con las siegas en verde generalizadas, siegas en primavera, reducción o eliminación de cultivos y barbechos, etcétera, acaben con esas 10 hembras en un periodo de 5 o 6 años, o quizá menos, porque a todo esto hay que añadir los efectos del cambio climático, que no ayudan para nada a estas especies y que este año están produciendo un fracaso reproductor generalizado en todas ellas por las olas de calor en momentos realmente malos para las crías, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra reflexión aquí es que todo esto está muy bien, pero llegamos tarde. Necesitamos medidas de urgencia para muchas especies. La biodiversidad, es número, pero también es riqueza de especies, y estamos perdiendo ya varias especies emblemáticas de nuestros campos que quizá ya no tengan solución en muchas zonas. Solamente quería deciros esto, ¿vale?
muchas gracias. Abrimos el turno de intervención. Preguntas o comentarios de los participantes, por favor. ¿Nos animáis? ¿No os animáis? Nadie tiene ningún comentario que hacer. Ha sido muy interesante escuchar al compañero que hablaba de la bajada de población. No conozco la situación española, pero en Reino Unido la principal causa de la despoblación rural, de la desaparición de la gente del campo, es la agricultura. Son los desarrollos en la agricultura durante los últimos 50 o 70 años. Básicamente la mecanización. Los agricultores antes tenían a 20, 30 empleados, ahora tienen 1 o 2 para trabajar con la maquinaria. Ha habido un gran movimiento de las personas de rural a la parte urbana, zona urbana, porque no hay trabajo. Por tanto, quizás lo importante sería encontrar trabajo, pero facilitar el trabajo en el entorno rural. La despoblación rural es un problema en toda Europa. Y creo que es un problema diferente. Únicamente me gustaría mencionar que en zonas donde se han puesto en marcha la conservación de la naturaleza, estos elementos de conservación de la naturaleza emplea a mucha más gente. Tenemos científicos trabajando, gente trabajando con recursos naturales, trabajando con recursos hídricos, más gente trabajando que únicamente agricultores. Se diversifica también el trabajo. Creo que entonces hay distintos argumentos a los esgrimidos aquí. También comentar rápidamente. Creo que la presentación que hemos escuchado de ambos ustedes dos son retos, son dos retos. Son ustedes extremos opuestos, son visiones muy polarizadas, pero creo que en tu caso, compañero, a menos que podamos persuadirle de que necesitamos trabajar con la naturaleza, crear puestos de trabajo en zonas protegidas, atajar estos fuegos que ha comentado, creo que no habrá progreso. Puesto que necesitamos esta protección, esta puesta en marcha. Y necesitamos también su trabajo para poder concienciar a los gobiernos. Y a menos que trabajemos con los gestores de la tierra, con las localidades, entonces no tendremos ese declive. Y necesitamos crear riqueza, crear trabajos, crear también involucración social en la naturaleza. Y a menos que hagamos esto, no habrá progreso. Por lo tanto, usted, amigo mío, es usted la persona que tiene que involucrarse con nosotros. Con su apoyo, tiraremos hacia adelante. Bueno, vamos a ver. Me decía mi compañero que yo lanzo soflamas. Él sabe muy bien, porque me conoce de otras veces, que siempre digo, no, él sabe que yo, otra cosa para los que no me conocen, seguramente ustedes, que yo siempre digo que el dato mata relato. Me sé todos los datos de memoria, pero ahora los voy a decir aquí, por si alguien tiene la más mínima duda y dice, este hombre lanza el dato y se va. Mire, respecto a que en Extremadura se ha reducido la superficie de barbechos y que eso es la causa de que haya determinadas especies esteparias en vías de extinción. Lo acaba de publicar precisamente el Instituto Nacional de Estadística, el Censo Agrario de 2020, publicado hace mes y medio. Yo, como soy hombre de datos, saben que el dato mata relato y la opinión es como la nariz, cada uno tiene la suya, ¿verdad? Yo voy al dato. Mire usted, el año 2009, ya que usted ha hecho referencia a los últimos 10 años, en el año 2009 la superficie de pastos permanentes en Extremadura era de 1.602.041 hectáreas. En el año 2020... la superficie ha aumentado, ya son 1.635.389 hectáreas. O sea, su discurso se acabó por aquí. Ahora vamos a ver, ¿qué es lo que está influyendo en el caso, por ejemplo, ya que hemos mencionado al tema de los llanos de Cáceres? Mire usted, los llanos de Cáceres están delimitados aproximadamente desde el año 2005. Desde el año 2005 solo ha habido una situación de regresión, por ejemplo, de la especie estrella, que es la butarda, y usted mismo dijo públicamente, y está grabado, que se había reducido a la mitad el número de ejemplares en la zona cepa. Algo se está haciendo mal. Fíjense, el año pasado
solo tuvimos un pichón de abutarda. Nos hemos gastado un dineral en 60.000 hectáreas cuando es mucho más fácil comprarle a ese pichón un Ferrari o mandarle a estudiar a Harvard. Hay que ser serios con estas cosas, nos está costando mucho dinero por no haber planificado correctamente. Tenemos que hacer delimitaciones precisas, tenemos que hacer proyectos y propuestas concretas, conociendo las dinámicas del territorio y no discursos vacíos sin datos, porque el dato es lo que nos permite conocer la realidad. Es decir, yo puedo sentirme que estoy hecho un toro de Miura, ¿verdad? Pero si yo voy al médico ahora mismo y me hacen una analítica y me dicen, oiga, que usted tiene el colesterol muy alto, que usted tiene la glucosa muy alta, posiblemente es diabético, usted tiene la hipertensión muy alta. Y yo digo, pues estoy hecho un toro. Y me dice el médico, pues vamos a tenerle que hacer a usted una placa. Y yo digo, ¿de toras? Dice, no, de mármol. Pues esa es la realidad. Bueno, a mí me parece que estas dos posturas están claramente expresadas, y yo creo que el objetivo de estas reuniones debería ser no polarizar tanto una discusión, sino intentar buscar vías de encuentro. Yo creo que cerrar los ojos a problemas de conservación o cerrar los ojos a problemas sociales relacionados con la despoblación y en general con otros problemas que afronta la gente que vive en el campo, ¿no? Pues no conduce a ningún sitio. Estoy en la línea de lo que ha dicho Ian, y lo podemos ver, que es una pena que no esté aquí, se haya marchado ya Rubén, pero en el proyecto de Olivares Vivos tienen una parte también digamos, de trabajo más de tipo social, y entre las cosas que quedan bastante bien establecidas es que, por ejemplo, por poner el caso del olivar, una explotación súper intensiva es manejada por una o dos personas que tienen básicamente que utilizar la maquinaria y dirigir un poco las operaciones agrícolas, mientras que por lo menos una diversidad de formas de explotación es capaz de fijar más territorio, crear digamos, vínculos afectivos o culturales entre la población y el territorio, y yo creo que por ahí deben ir los tiros, y que la conservación de especies, la biodiversidad, forme parte de esos vínculos y que forme parte de las maneras de fijar población, también a través de empleos distintos que no habían existido hasta ahora en las zonas rurales, pero también de los empleos de toda la vida que pueden estar desapareciendo por la mecanización, por la intensificación, por ejemplo, el empleo de pastor. Ya no hay pastores en el campo porque ahora el ganado se tiende a criarse en estabulado, en granjas intensivas, etcétera, ¿no? Entonces, y sabemos que el pastoreo tiene enormes beneficios también ambientales, bien gestionado, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones yo creo que son las que facilitan que se llegue a una coexistencia que en el fondo es lo que queremos todos, ¿no? ¿Ahora? Sí, perdón. Creo que sí, que entraremos en el debate económico porque sin duda es el tema básico. O sea, los ecosistemas o agrosistemas más tradicionales, los que guardan más biodiversidad, normalmente son sistemas antiguos que se basan en las rotaciones de cultivos, que se basan en unas formas de explotación
menos intensas para aprovechar los recursos de forma más moderada, porque no son abundantes, para aprovechar mejor el agua, para aprovechar mejor los suelos. Ahora hay elementos que se introducen en el sistema agrario que te permiten intensificar. Y la política agraria europea va en esa línea y premia al que se intensifica. El mercado pide la intensificación, parece que es el futuro agrario al que están abocados todos los agricultores que quieran sobrevivir, es intensificarse de una u otra manera, obteniendo ese agua, esos recursos, esas técnicas y esa mecanización, ¿no? ¿Cuál es el discurso alternativo a esto? ¿Dónde está la alternativa que necesitamos ya para muchas zonas donde se refugia la biodiversidad que está desapareciendo? Necesitamos una alternativa rentable. Necesitamos hablar de economía y de que haya un apoyo económico a esa alternativa. Un discurso es el de los servicios ecosistémicos que presta esa agricultura, esa ganadería tradicional en Red Natura, por ejemplo. Están manteniendo poblaciones y ecosistemas, o agrosistemas en este caso, que tienen un alto valor no solamente para la conservación de especies amenazadas, sino también para la conservación de especies cinegéticas y para la conservación de trabajos tradicionales, de puestos de trabajo vinculados a una gestión de las fincas que de otra manera también se van a perder, y que eso repercute directamente en las poblaciones rurales, ¿no? Porque la mecanización, uno de los secretos de su rentabilidad es que reduce enormemente los puestos de trabajo necesarios, pero eso tiene un efecto negativo, ¿no? Entonces, ese es el problema, que no hay una alternativa a esa intensificación que pide la PAC y que premia la PAC. Y no hay una valorización de esos agrosistemas de alto valor ambiental y social también. Y ese discurso es el que hay que apoyar con toda la fuerza en esta reforma de la PAC va un poco en ese sentido, pero todavía muy tímidamente, porque hay lobbies muy fuertes que están pidiendo lo contrario, que se mantenga ese único sistema de intensificación, etcétera, ¿no? Porque todo lo que se emplee para apoyar ese otro sistema se va a retirar de donde está ahora mismo, que es en la intensificación y en la industrialización agraria. Entonces, bueno, pues es una batalla que hay que luchar, y hay que luchar cuanto antes, porque la biodiversidad se está resintiendo, y también, como dice mi colega, bajo su estilo, pues también hay un problema social en las zonas rurales, pero no es un problema provocado por Red Natura, ahí yo creo que se equivoca, es un problema provocado por cómo está ahora mismo montada el sistema económico en torno al sector primario, y eso está dejando a muchas zonas completamente aisladas y fuera de futuro, ¿no? Y esto es lo que hay que defender, creemos, desde nuestro punto de vista. Vamos a ver, empezamos a coincidir. Ciertamente yo creo que tenemos que buscar esa compatibilidad. Yo creo que aquí se ha expuesto esta mañana un proyecto muy interesante de compatibilidad entre la dehesa y determinados cultivos, que eso es lo que yo siempre he ido. Necesitamos que haya actividad en el mundo rural para la propia preservación de los seres humanos que allí viven, y también es compatible con la propia preservación de la naturaleza. Es decir, nuestros espacios son tan antropizados, son tan culturales, que si falta el ser humano, también las especies no tienen de qué alimentarse. Es decir, estamos buscando esa simbiosis, esa cooperación necesaria entre los dos mundos. Y, por supuesto, yo creo que hay algo, y ahí me lo tendrás que reconocer, que he publicado mucho en la necesidad, claro, tú señalas, que es la... ¿cómo le dirías? Que es el pago a los servicios ecosistémicos. Hace unos años salí en toda la prensa nacional. ¿Por qué? Porque dije, oiga, ¿por qué en la Unión Europea quien contamina paga? ¿Y por qué dentro de la Unión Europea quienes conservan, como nosotros, por qué nos recibimos por esos servicios ecosistémicos que estamos dando a la propia Unión Europea y al planeta en general? Les doy otro dato. ¿Saben que en 1961
el ICONA se crea, cuando yo nací, parecía que venía ligado yo a la conservación de la naturaleza. El ICONA determina para Extremadura 340 millones de árboles. ¿Saben ustedes, ahora que hablamos de los incendios, cuántos millones de árboles hay en Extremadura? 722, el cuarto informe y último de Informe Forestal Español, también publicado por el Ministerio de Agricultura el año pasado. Es decir, hemos duplicado el número de árboles y estamos contribuyendo, lógicamente, a un efecto sumidero impresionante que no se nos compensa. Si estamos para preservar la naturaleza, como yo creo que nadie puede negarlo, tenemos que compatibilizar los usos y percibir fondos por esta función que realizamos estas regiones tan desfavorecidas, tan periféricas, tan fronterizas, tan despobladas y con un envejecimiento tan acentuado. Yo creo que podemos encontrar puntos de encuentro y yo creo que esta mesa es muy interesante porque yo creo que las mesas sirven, como decía mi compañero que está allí a mi derecha, que vamos a buscar puntos de encuentro y efectivamente yo creo que todo esto muchas veces es hablar y es intercambiar puntos de vista porque al final en esa en esa dialéctica encontramos el punto necesario para que todos vayamos avanzando. Y el proyecto de esta mañana me ha parecido, yo que no lo conocía, me ha parecido idílico, modélico, para replicar en muchas más zonas de Extremadura. Así que, por mi parte, concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Esa es la idea, efectivamente, de la jornada, provocar el encuentro entre sectores que pueden tener una opinión inicialmente muy diferente, pero que en realidad comparten el deseable futuro. Obviamente vivimos no iba a decir una región ni un país, un continente donde no existe nada natural, sensu estricto, hace ya muchos años, sin embargo capaz de alojar niveles de biodiversidad realmente interesantes en el resultado de la interacción del hombre con el resto de la naturaleza. El desafío ahora es que obviamente necesitamos seguir interviniendo en los sistemas, pero no maximizando solo una de las posibilidades, que es la producción rápida. Necesitamos gente viviendo en el campo que trabaje los sistemas, porque si no intervenimos terminan derivando en cosas que igual no nos interesan tanto. Necesitamos que esa gente gane dinero con ese trabajo. Eso es importante porque si no, no hay resolución al problema. Y lo que tenemos que descubrir, como hicieron nuestros antepasados, que estoy seguro de que no les importaba nada la conservación de la naturaleza, pero descubrieron un sistema llamado dehesa tradicional, llamamos ahora, que funcionaba así. Tenemos que ser capaces de encontrar soluciones que permitan sistemas intervenidos por el hombre que generen trabajo e ingresos, pero que a la vez alojen biodiversidad elevada, como hizo en su momento la dehesa tradicional. Y ese es el objetivo de este tipo de reuniones y es el objetivo que yo creo que nos une a todos. Así que gracias por la intervención. Yo quería, ya sé que los moderadores no tienen que intervenir mucho, pero yo quería, siguiendo la discusión que habéis tenido, quería preguntarles a Des y a Ian, porque tengo entendido que en Inglaterra, en el Reino Unido en general, sí que existe la tendencia o la idea, no sé si la realidad, de que los agricultores que practican buenas prácticas y contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad cobren por ello o paguen menos tasas. Sí, es cierto, en cierto modo. En los últimos años, el gobierno se ha dicho a los agricultores, durante varias décadas, se les ha dado recursos en modo de subsidios, pero ahora también los han recibido para intensificar la agricultura y para incrementar la producción. Se le ha pagado por tener mejores tractores, mejores maquinaria, mejores edificios. Por tanto, esto ha estado apoyando esta intensificación, que ha ido en línea con lo que pedía la Unión Europea. Pero en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, el gobierno se ha dado cuenta que algunas de estas prácticas han sido destructivas para el medio ambiente y han creado problemas en el suelo, en la capacitación, y que no son buenos, y que se ha perdido mucha diversidad y hemos perdido también mucho valor de semillas. Y el gobierno ahora paga a los agricultores, a los propietarios de las tierras, por, digamos, bienes públicos. Lo llaman bienes públicos.
Es decir, por aquello que se obtiene del campo, además de la comida. Por ejemplo, agua limpia, aire limpio, paisajes, espacios para caminar. Todo lo que las gentes consiguen o extraen un placer adicional a la comida. Se está pagando dinero por esto. Si eres capaz de dar esto en los últimos años, así como antes se pagaba para conseguir comida. Y ahora se está permitiendo a los agricultores a producir algo más que únicamente alimento. Y esto está funcionando. Y está haciendo que más gente venga al campo, a disfrutar del campo. Y está ayudando a las poblaciones rurales, porque también hace falta crear nuevos restaurantes, por ejemplo, o alojamiento. Por tanto, se ha tenido un buen beneficio en términos de población, en términos de puestos de trabajo en zonas rurales. Y también para añadir un poco a esto, sobre estos pagos por los bienes públicos, puede ser quizás un paso mejor que la propia PAC. Pero también les recomendaría que estudiasen las recomendaciones verdes de la Unión Europea, puesto que actualmente también se está premiando el uso de buenas prácticas en la naturaleza, más allá de la producción de alimentos. Y esto es importante. Y a menos que reconozcamos que tenemos una crisis provocada por lo que estamos haciendo actualmente, si continuamos tal cual, esto no va a funcionar. Sencillamente vamos a dilatar el problema. Y quiero enfatizar esto, porque tenemos que avanzar, tenemos que encontrar puntos en común. Si no encontramos puntos en común, vamos a ver siempre los mismos problemas, los mismos argumentos oscuros y polarizados. Necesitamos hablar con los agricultores, trabajar conjuntamente. Hay que premiar las buenas prácticas, como hemos visto esta mañana, de forma que podamos atajar las emergencias climáticas. Y me pregunto si a lo mejor puedo hacer otro comentario. En el Reino Unido tenemos un movimiento grande de juventud, porque tienen ambiciones y se están trabajando en favor de la naturaleza y del cambio climático. Y por lo tanto, yo me pregunto si estos jóvenes involucrados en el desarrollo de estrategias en el futuro, ¿por qué no están con nosotros? Y sería muy bueno escuchar a estos jóvenes. Y me encantaría escuchar a los jóvenes que están aquí, a los jóvenes del público. ¿Qué piensan del discurso que estamos teniendo y cuáles son sus perspectivas? ¿Cuáles son las perspectivas que ven y qué nos piden que hagamos o qué creen ellos que deberíamos hacer? Porque el futuro es para ellos. Por lo tanto, yo les ruego, aquí veo gente joven, quiero escuchar sus perspectivas y quiero que me digan qué es lo que ustedes piensan hacer. Son los herederos. Gracias. ¿Os atrevéis a intervenir ya? Youth comes forward. Gracias. Perdón por los nervios, me imponéis un poco, porque, bueno, por propia juventud existe esa diferencia, ¿no?, de conocimientos y, bueno, me siento muy agradecida de tener la oportunidad de haberos escuchado a todos y a cada uno de vosotros y de haber participado. Entonces, bueno, yo tengo 29 años, me he criado durante toda mi vida escolar, he escuchado hablar del cambio climático, del incremento del efecto invernadero, pero a mí personalmente me lo han contado como un problema de futuro. Y nos estamos dando cuenta, algunas personas, ¿no?, que esto es un problema de ayer para hoy y para mañana. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, sí que me generó mucha curiosidad una de las imágenes que tú compartiste en tu presentación, es la gráfica de los árboles, ¿no?, y la biodiversidad como los futuros probables, ¿no?, en business as usual. Pero me llamó la atención el no observar, el no leer que los otros dos escenarios posibles son el llamado Green New Deal y el de crecimiento, ¿no? Entonces aquí somos todos científicos, estamos todos por la biodiversidad,
pero además es que la biodiversidad es lo que sustenta la vida humana. Entonces, yo creo que uno de los puntos de inflexión va a tener que ser que toda nuestra civilización reconozca esa dependencia de la naturaleza como servicios ecosistémicos y como parte de nuestra propia supervivencia en la Tierra. Y entonces, en ese sentido, a mí sí que como que me preocupa un poco y tengo ese pensamiento en la cabeza de no empezar a hablar de estas cosas, aunque estemos más o menos formados en este ámbito y aunque escapa un poco de lo más puramente conservacionista o naturalista, no podemos negar que está todo imbricado, tanto a nivel social como a nivel económico, a nivel cultural y a nivel de conservación, ¿no? Entonces, el que no empecemos nosotros también, los científicos, igual que existen los movimientos de Extinction Rebellion, que son muy potentes en Reino Unido, aquí en España también están empezando un poco a moverse, y de hecho ha habido una acción de Scientist Rebellion en España, en la que por echar agua con remolacha al Congreso, la brigada antiterrorista detuvo durante unas horas a científicos. Entonces dices, ostras, yo creo que ahí sí que sería importante un poco saber reconocer cuál es nuestra postura, ¿no?, a nivel profesional, pero empezar a abrirnos a debatir también con gente de otras disciplinas para ver cómo podemos empezar a enfocar las soluciones que necesitamos. Alternativas serían la agricultura regenerativa, proyectos de permacultura, que se ha demostrado a priori que pueden tener niveles de producción de alimentos superior a lo que se ha llamado de muy mala forma convencional, basándose en la utilización de fertilizantes y de pesticidas, y si además a eso le añadimos la posibilidad de que nos estemos encontrando no solo a las puertas de una emergencia climática, sino de una situación de pico del petróleo, de crisis de abastecimiento de suministro de combustibles fósiles, no vamos a tener para fabricar fertilizantes, no vamos a tener gasolina para la maquinaria de esos cultivos ya intensificados. Entonces yo creo que un poco la estrategia tendría que ir más por ahí, en ese sentido. Yo no sé cómo están las administraciones en España, pero por lo que a mí me ha llegado sí que son conscientes de la situación a la que nos enfrentamos, pero no sé hasta qué punto son capaces de asumirlo, reconocerlo y decir, a ver cómo lo hacemos, y vamos a ponernos de verdad a trabajar un poco en esto. Y bueno, este es mi sentido a nivel un poco personal. Muchas gracias, y estoy de acuerdo con Tess en la intervención de... esto es un problema que vivimos nosotros, pero probablemente mucho más vosotros y los que vengan detrás, y por lo tanto el conocimiento de la implicación es absolutamente fundamental. Tess, quería... Ahora sí. Tus comentarios son muy pertinentes y vamos, yo creo que realmente esto no es una cuestión exclusivamente de conservacionistas, esto trasciende y debería ser incorporado seriamente en las políticas de las administraciones y de los gobiernos, cosa que no sé si está todo todavía muy sectorializado, ¿no? En política y en gestión. Por ejemplo, una cosa que he comentado en algún momento, ahora mismo yo no sé, en este público, incluso entre los ponentes no ha habido, o los participantes no ha habido nadie de ningún departamento de agricultura, de la Junta o de algún otro sitio, ¿no? En este tipo de foros yo siempre echo de menos a los representantes de los departamentos de agricultura, primero porque aportan un punto de vista distinto, pese a lo que pueda parecer así desde fuera, generalmente es gente que también está preocupada por la situación y que se da cuenta de los problemas, pero al mismo tiempo te cuenta cuáles son las limitaciones, ¿no? Las restricciones a las propuestas, digamos, que se pueden hacer desde el lado conservacionista. Entonces,
Yo creo que sería bueno que en el futuro en este tipo de foros participaran también gente de los departamentos de Agricultura. Estáis los propietarios de las fincas de Dehesa, pero bueno, vosotros sois, por lo que he podido ver, unos convencidos hablando así de los beneficios de estas cosas, pero también agricultores más convencionales podrían beneficiarse o por lo menos intercambiar impresiones sobre todas estas cuestiones. Y finalmente quería simplemente comentar sobre la PAC. Efectivamente, la PAC, la nueva PAC que entrará en vigor el año que viene, pues tiene todavía muchas carencias. Estamos viendo cómo ante una crisis, digamos, es una guerra y al mismo tiempo es una crisis geopolítica, pues se responde, digamos, con el business as usual, el tema de la derogación de los barbechos y esa llamada a cultivar hasta el último centímetro cuadrado para alimentar al mundo y a países que se ven afectados por el corte en las importaciones, pero que es cierto que ese es un problema, pero también sabemos que casi todo lo que se pretende cultivar van a ser oleoproteaginosas, como el girasol, que empieza este año ha sido una explosión de girasol por todas partes, cuya finalidad, más que para la alimentación humana, es para la alimentación animal, y todos sabemos los problemas ambientales que esa alimentación animal en explotaciones intensivas acarrea, ¿no? Incluyendo los aspectos de agua limpia y aire limpio, que son problemas ya de salud pública que están, pues yo creo que están bien conocidos pero poco difundidos, ¿no? Como nos afecta a todos el beber agua de determinados acuíferos o en determinadas cuencas en España, por ejemplo, y también pasa en otros países. Pero sí que creo que la CAP tiene posibilidades de convertirse en una herramienta, la PAC, ¿vale? De convertirse en una herramienta de conservación si se aplica sensatamente, si somos capaces de hacer, como decía Mario el otro día, un seguimiento que permita, digamos, hacer una gestión más adaptativa, cambiar las cosas que no funcionan, no en estos periodos de 7 años o los que sean de vigor, esto es lo que funciona y mantenemos esto hasta la siguiente reforma. No, hay que hacer un seguimiento continuo en términos de resultados, por ejemplo, sobre la biodiversidad, y tratar de cambiar lo que no funciona de acuerdo, bueno, pues con un buen diseño, ¿no? Entonces, yo creo que la PAC hay que mejorarla mucho y tenemos que convertirla en el principal, quizá, instrumento de conservación en Europa, porque la mayor parte de la biodiversidad en Europa está en medios agrarios, ¿no? Entonces, esto me parece... Bueno. Muchas gracias. Solo quería puntualizar 2 cositas. Una, en la clausura sí que nos acompaña la consejera de Agricultura. Estoy completamente de acuerdo contigo, que es una parte vital, es una pata que no puede faltar en esta mesa. Segundo, que durante estas jornadas hemos recibido bastantes peticiones de que se repita con la periodicidad adecuada, así que cualquier sugerencia de cualquier grupo que no esté presente, que sea interesante que lo esté en las siguientes jornadas, será bienvenida, porque posiblemente repitamos las jornadas, visto el resultado que está teniendo y me gustaría que estuviera incluido todos los sectores que tengan que opinar sobre estos temas. Y solo un comentario con respecto a lo que tú has dicho. Estoy completamente de acuerdo, no lo he dicho antes, pero hace años que mi discurso es que conservar no es salvar de la extinción al bonito águila imperial, y lo digo yo, es conservar el suelo fértil, el agua que bebemos y el aire que respiramos, que es mucho más vital que eso. Somos seres vivos y es imposible que ningún ser vivo viva en ausencia de los demás. Así que es un problema mucho más grave que conservar bonitos paisajes o bonitos pájaros.
Bueno, yo... Funcionando, sí. Es que a veces falla, pero en general estoy de acuerdo con todo lo que estoy oyendo. Lo que ocurre es que me da una sensación como de, bueno, estamos trabajando, vamos en la buena dirección, no pasa nada, poquito a poco iremos y tal. Y esto, yo de verdad, cada año que vamos a censar aves en primavera es que nos llevamos las manos a la cabeza. Esto es un desastre completo. O sea, ya, aunque se tomen iniciativas muy loables como la que hemos visto hoy, que son sin duda ejemplos a seguir y a apoyar. Otra cosa es que se apoyen, que la administración realmente llegue a apoyar una cosa así. En general no se están apoyando estos modelos y algunos se conocen desde hace ya años. Y estamos enfrentándonos no ya a un cambio climático, sino ya podemos hablar de una crisis climática en toda regla y una crisis de biodiversidad que en algunos momentos da la impresión de ser irreal. O sea, la tendencia de algunas especies es... nunca habíamos visto algo semejante. Y estamos todos de acuerdo, pero realmente todo este consenso que se vive aquí no se transmite a las políticas reales del año que viene, por así decirlo, ni siquiera de la PAC que viene. La PAC que viene necesita, o sea, no está adaptada a la situación realmente. Y la siguiente PAC ya será tarde, probablemente para muchas cosas. Entonces, la intervención de la juventud aquí, hablando de movilización, de emergencia, efectivamente, es que hay que transmitir a la administración esta emergencia. Yo creo que también la comunidad científica tiene aquí un papel muy importante, porque las ONGs de conservación, bueno, somos como Pepito Grillo, siempre estamos dando la alarma, estos pesados siempre con sus alarmas, pero cuando realmente la alarma es general y la comunidad científica la puede verificar con sus estudios, pues creo que hay que movilizar a la administración y a las políticas europeas, porque nos estamos enfrentando ya, o sea, este año, el que viene, estos años son decisivos, ya estamos en plena crisis y este foro es sobre la biodiversidad. Bueno, la biodiversidad, por lo menos la que conocemos aquí en Extremadura, en España, se encuentra también en una crisis muy seria y muy, en muchos casos, creo que ya sin solución, ¿vale? Y lamento tener que dar este toque de cierto pesimismo, pero creo que... A mí vamos, no, comparto mucho de lo que has dicho. Creo que efectivamente estamos en una emergencia y vivimos en sociedad democrática. Hay que hacerlo notar a quien hemos elegido para tomar decisiones que no estamos nada contentos. Si no somos uno o dos, somos muchos y tenemos motivos para no estar contentos. Y así funcionan las sociedades humanas, ¿no? Nosotros somos capaces, probablemente seamos el único animal capaz de hacer predicciones de lo que va a pasar dentro de un tiempo, pero está por ver si eso nos permite cambiarlo. Yo tengo mis dudas también, así que por lo menos deberíamos de pelear. Sí, bueno, yo quería introducir un toque menos apocalíptico, es decir, vamos a ver, el verdadero problema es la superpoblación humana. En el año 1900 éramos 900 millones de habitantes. En el año 1960 nos habíamos multiplicado por 3, éramos 3.000 millones. ¿Se acuerdan ustedes que en 1968 se elabora el primer estudio con la presencia de varios premios Nobel y además de eso científicos muy destacados que dieron lugar a toda esta preocupación ambiental? Se llamaba el informe del Club de Roma. Ese que luego da lugar a la creación en la ONU del PNUMA, dentro de la conferencia de Estocolmo, en 1972. El PNUMA es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y luego el informe Brundtland, que hablaba de nuestro futuro común, el desarrollo sostenible, aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer el uso de los recursos por las generaciones venideras, la cumbre de Río de 1992, la de Johannesburgo. Bien, les podía dar sobre políticas, aquí podríamos hablar toda la mañana. Bien, también es cierto que el informe del Club de Roma dijo que en el año 2000, como solo había 3.000 millones, de los cuales 1.700 eran hambrientos, o sea, el 60% de la población mundial era hambrienta, decían que en el año 2000 la Tierra
no podría soportar un peso, que ellos hicieron sus proyecciones, de 5.000 millones de habitantes y entrarían en shock, porque se acabarían todos los recursos naturales, el gas, el petróleo, el agua. Llegamos al año 2000, ¿verdad? ¿Y soportó el planeta 5.000 millones? No, soportó 6.000, ¿de acuerdo? Ahora somos casi 8.000. 7.880, para darle el último dato publicado por la ONU el año pasado. Bien, los niveles de pobreza se han reducido extraordinariamente. Si antes era el 60%, ahora somos el 8% de la población del mundo que vive por debajo de $2 diarios. Y eso, cualquiera que haya viajado mucho a América, yo que por ejemplo he ido mucho a Iberoamérica desde el año, pues desde hace 30 años, desde que tenía la edad de esta chica, que he viajado mucho allí, he visto cómo han evolucionado Perú, Brasil, Ecuador, absolutamente todos. Y han evolucionado extraordinariamente. Todavía quedan retazos de pobreza, evidentemente. Para mí es muy importante también la lucha contra las disparidades sociales, porque es un elemento también clave. ¿Qué ha ocurrido? Mire, hubo un informe científico, que ustedes lo conocerán, que decía que el del IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático en el 2001, decía que una mala noticia, malísima, que dentro de 20 años el Mediterráneo no tendría playas, España no sería un país turístico, no habría inviernos y no habría bosques de quercíneas ni de hayedos. Todo esto está escrito, lo pueden ustedes consultar. Y que el planeta volvería a entrar en shock. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que llegamos al 2020, el invierno continuó con Filomena en Madrid, llegamos al 2020, nuestros bosques siguen ahí, nos han llenado de palmeras. Quiero decir por esto que hay que tener una cierta cautela, porque no podemos desperdiciar un recurso enorme, pero tendremos que no ser tan apocalípticos, porque luego estos informes se demuestran a lo largo del tiempo, como en el ensayo de la población mundial. No sé si ustedes han leído ese informe de 1798, aquel que decía que la población seguía un ritmo geométrico, mientras que los alimentos eran posición aritmética, y el planeta en el 1880, ¿quién es ese autor? Decía, era un autor inglés, ¿quién? Malthus, es que muchas veces ya lo dice uno, parece como si fuese muy viejo. Malthus, pues ese es el mismo modelo. Es decir, yo creo que tenemos que dar respuestas, y las respuestas deben ser medidas, porque es verdad que esto es una preocupación. También es cierto, y ya con esto termino, que a lo largo de la historia del planeta hemos tenido más de 6.000 cambios climáticos, más de 6.000, pero de verdad. Es decir, eso claro, para alguien que no conozca a lo mejor los procesos geológicos, porque la historia de la Tierra no es la historia de la humanidad. Ojo, la humanidad lleva apenas 2 millones de años que bajamos del árbol, a lo mejor hay que volver. Pero la historia geológica desde el precámbrico, el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el pérmico, el carbonífero, el triásico, me callo porque ustedes conocerán al menos el Jurásico por la película, ¿verdad? El Jurásico. Bueno, pues desde entonces para acá, fíjense, solo le voy a poner en el último 1.000.000 de años, el Pleistoceno, que es la época ya que estamos los humanos. Hemos tenido 4 grandes glaciaciones, Gut, Mindel, Ries y Bir. Son los ríos suizos que se analizan, y esas 4 glaciaciones tienen periodos interglaciares. Nosotros estamos en un periodo interglaciar, está subiendo la temperatura, ya subió antes, incluso más que ahora. Nos tendremos que acostumbrar a esa fase de transgresión marina. El mar, por el calentamiento, va a seguir subiendo. Lo que quiero decir es que tendremos que poner remedio, pero tampoco podemos ser apocalípticos de que el planeta se acaba. El planeta nos va a seguir a nosotros, porque cada especie, y estoy aquí entre biólogos, cada especie viene durando una media de 9 millones de años. Los seres humanos llevamos 2, nos quedan 7 millones de años para hacer muchos destrozos. Ojalá no sea así, ¿verdad? Bueno, esto es por introducir un elemento más positivo y no pensar que esto se acaba. No quisiera que esto se acabara, porque nos queda mucho por recorrer. Y depende también de que establezcamos las medidas correctoras, compensatorias adecuadas, porque ahí también, fíjense un dato, quien más está contaminando, y cómo le decimos que no a China. China está contaminando el 30% del planeta. Y claro, yo dirán, oye, que yo quiero salir después de Mao, quiero ir fuera de la bicicleta, yo quiero ir en coche. Claro, no le puedo decir eso. Y a otros países tendremos que intentar, a través de la energía renovable, ir hacia un cambio de modelo, pero lento. Porque si vamos directamente, y ya sé que concluyo, al tema de la agricultura orgánica, que me parece maravillosa, es la que teníamos aquí en el siglo XIX y principios del XX, y que generaba tantas hambrunas. En el Sri Lanka, no sé si han leído ustedes la noticia antes de ayer, en el Sri Lanka se abandonó la agricultura, digamos, de la reforma verde, que es lo que era la basada en los estos, y ha provocado en estos momentos
un 40% de hambre y un conflicto social importante. Vamos a ir, pero vamos a ir de manera sosegada para no generar una situación de un escenario imprevisto muchas veces, porque por mucho que preveamos nos equivocamos en todos los modelos. No estamos preparados para predecir con exactitud, y eso lo sabemos cualquiera, porque no podemos introducir todas las variables, ni cuál es su peso, ni cuál es su correlación directa, ni cuáles son muchas cosas que ahora desconocemos. Pero para eso está la ciencia, para seguir avanzando. Así que yo con este mensaje más pesimista que el de ustedes, quisiera terminar con una opción, es decir, nos queda mucho, tenemos que hacer mucho, a la ciencia le corresponde, pero no pensemos que esto es apocalíptico, por favor, que eso no. Creo que no tiene ningún sentido mantener el discurso que usted ha mantenido. Vivimos una crisis, estamos en una catástrofe. Sí, creo que no. Si seguimos con un discurso así, el de esto no es tan apocalíptico, no vamos a hacer el cambio político necesario para que todos podamos seguir aquí. Y tenemos que ver colectivamente, tenemos que pensar como humanidad, tenemos que pensar globalmente, porque vivimos una crisis climática que afecta a todo el planeta. Y cuando usted habla, por ejemplo, de la preocupación que tiene usted por la pobreza, de la pobreza extrema en ciertas partes del mundo, creo que lo que tenemos que plantearnos es si nosotros como europeos, como occidentales, no tenemos demasiados recursos, porque no hay recursos suficientes para que todo el mundo en el planeta viva como nosotros. A lo mejor tenemos que plantearnos si estas luces deberían estar encendidas ahora mismo aquí, si no podemos utilizar la luz solar, si el aire acondicionado tiene que estar a todo tren ahora mismo y la puerta abierta. Todo eso deberíamos empezar a planteárnoslo. Hay que hacer medidas radicales, hay que pensar una sociedad totalmente diferente, una sociedad totalmente global, y tenemos que empezar a hacernos preguntas que a los políticos de turno ahora mismo no les interesa, están a otra película completa. Tenemos que empezar a preguntarnos si el pleno empleo es algo necesario, porque al final cada empleo que hacemos, cada persona que está trabajando para quitarle recursos a otras especies o a otros seres humanos en este caso. Tenemos que empezar a plantearnos si hay que dejar de trabajar, tenemos que empezar a preguntarnos si podemos redistribuir mejor los recursos para que todos tengamos menos, pero así podamos tener más, porque al final los economistas han hablado muchas veces de que el problema es la pobreza y han dejado a un lado la desigualdad. Han hablado mucho tiempo de que a nosotros lo que nos importa es que no haya pobreza en el mundo y les da igual que una persona tenga 15 Ferraris en Nueva York o aquí, y la realidad es que sí que importa, que la desigualdad es importante porque los recursos son limitados y no puede ser una persona que tiene un montón de dinero en países occidentales, al final son recursos que no le está dando a otras especies, a otros seres humanos en otras partes del mundo, porque la ciencia nos ha demostrado que al final los recursos son limitados y que al final ahora mismo vamos bien, ahora mismo todavía hemos sobrevivido, como usted ha dicho, en 2020 sigue habiendo gente, sigue habiendo recursos, pero estamos demostrándonos, la ciencia nos demuestra que no va a haber para la siguiente generación. Hay que empezar a redistribuir mejor y eso pasa por hacer una revisión completa del sistema en el que vivimos, del capitalismo en el que vivimos y de verdad pensar que nosotros somos parte del problema, especialmente nosotros como occidentales, somos los grandes culpables y los grandes responsables de todo lo que está pasando en todo el mundo. Vivimos un racismo climático que afecta a las sociedades más pobres del mundo y además somos unos terroristas porque nos estamos cargando a toda la biodiversidad de la que hemos hablado aquí. Entonces, el discurso que usted hace de que esto no es un apocalipsis me parece que estamos desviando la atención completamente. No conocía el aire acondicionado, estaba en estos momentos trabajando en el campo en verano cuando me recibía de tomates, cajas de tomate arrebajo, algodón, muchas cosas en la recolección y no conocía y había temperaturas como la de ahora y nunca conocía el aire acondicionado y sobrevivíamos en peores condiciones, pero sobrevivimos. Y gracias a eso tienen ustedes experiencia, gracias a los padres que tiraron al extranjero y creo que lo que quiero decir es que esto no se acaba, que tendremos que tomar medidas drásticas, pero esto no se acaba, señor, porque
Bien, lo que le quería decir es que hay que ser, en este sentido, muy positivista. ¿O no? Hay que ser muy optimista. Mire, la población del mundo, que es la verdadera causante de todos estos estragos, va a descender a partir del año 2040, porque está demostrado que a medida que los ciudadanos de cualquier país se desarrollan, tienen un cambio en el comportamiento demográfico. El número de hijos por mujer se reduce y es lo que nos está pasando en Europa. En Europa ningún país crece, absolutamente ninguno. En Estados Unidos crecen un poquito por la inmigración hispana. En Japón no crecen, ha perdido 2 millones. A medida que los países se desarrollan, hay una cosa buena. Baja la presión demográfica y por eso yo soy cada vez más optimista, porque la Tierra tiene la capacidad para regularse y nosotros como especie también. Muchas gracias. Estamos fuera de tiempo, vamos a tener que clausurar la mesa porque tenemos la clausura de la jornada. Decir un par de cosas. En primer lugar, yo creo que tenemos motivos de sobra para estar muy preocupados, sin que eso nos lleve a la ecoangustia de la inactividad, porque es imposible hacer nada. Es tan peligroso como la negación de la realidad, en mi opinión. Así que tenemos que ser conscientes del problema que tenemos y tener la esperanza de ser capaces de resolverlo, al menos en parte, porque si no, no vamos a hacer nada. Así que me parecería la mejor conclusión de este último debate que hemos tenido. Muchísimas gracias a todos. Creo que el aspecto de compatibilizar agricultura eficiente, que genere empleo y riqueza, pero que además sostenga biodiversidad, es un tema importante en este contexto que va a haber que seguir trabajando. Hemos visto algunas experiencias interesantes, pero queda mucho por descubrir. Y muchas gracias a todos vosotros por vuestra participación, especialmente a los invitados de la mesa por sus aportaciones y porque espero que las próximas veces que nos veamos haya mejores noticias en muchos aspectos y seamos capaces de invertir la curva y convertirla en ascendente, o por lo menos deberíamos de creérnoslo para pelear con fuerzas. Muchas gracias a todos vosotros.